Oye, bueno, qué sé. Y ahora podemos ver que no. Ya. Pero va a ¿ah? ¿Vale? Sí, ¿Vale? hagamos partido ahí. Online. Ya, dime cuenta de en la PC4, compadre. Juego FIFA. De verdad, yo encuentro más entretenido jugar FIFA con Yo con partido. Star Soccer no hay. Puta que no juego Play, weón. Te Super Star Soccer con Windows ¿Cuántos somos 95. ¿Ah? 6 para 6 tendría que Sí, pues, Sí, claro. Sí. Pero, opinaba yo, podría ser usado después de paso. Después No, suavecito. Es que después, para los certámenes, yo al menos llego sin dormir. Nadie se me ve. Después tercer tiempo. Sí, oh. Cuidadito, gracias, señor. O un domingo, ya, si no, por padre. Padre juntos. Se comunicó. ¿Dónde está la raqueta? Oye, que venga. Ya, ponemos el ban para esta serie de grupos que voy a proponer acá, el número 18. Ya, ¿cómo se calcula el ban? Expresión. El flujo cero más una suma. En este caso son solamente 3 periodos. Y eso lo dividimos por 1 más r elevado a t. ¿Sí? Así que ¿cómo quedaría la expresión? Bueno, el menos 100. Luego tengo que colocar todos los flujos. Y lo dividimos por 1 más r, 1 más r, 1 más r. Y aquí viene el sentido de la distancia. ¿A cuántos periodos está del 0? A 1, 2 y 3. Como cero Ese es lo mismo que dividirlo por 1 más r elevado a 0, por eso te da 1. Pregunta, para ver si vamos entendiendo. ¿Este ban me va a dar positivo o me va a dar negativo? Sin hacer cálculo. Positivo. Que decía negativo, pasaba al tiro el curso. Negativo. negativo, creo que negativo. ¿No es por la revisión? Sí, acá estamos sumando 90. Acá estamos sumando 90. ¿Sí? Menos 100. ¿Cuál pesa más de todo? De los bien pocos, numeradores. Ese pesa más. O sea, por mucho que esto sea positivo, ni siquiera suman 100. Y aunque sumen 100, si le colocamos ahí 30, estamos dividiendo igual. sabemos que este, si lo llevo acá, al periodo 0, es menos de 30. Este es menos de 40, este es menos de 30, así que la suma me va a dar menos de 100. Más difícil que. ¿Ya? Bueno, después lo pueden calcular, o sea, si lo hacemos con calculadora, y necesitamos un valor de R conocido. ¿Sí? Eso es el pan, de una ciencia. En la clase pasada, donde no vino la mayoría de ustedes, aprendimos más. Vamos a mirar la diapositiva para que vayamos viendo ahí unos tips de otro ejercicio. Gregorios. Eh, Daltón. Oye, sí, ¿y tú? Eso se parece a la.
estábamos resolviendo el ejercicio. Ah, no, 20. Lo cambié después cuando estaba explicando. Y sumaban 100. ¿Eso es un serie, por favor? ¿Ah? ¿Esa viene de las series de matemáticas? Sumatorio. ¿Es que se parece a las series? El mismo símbolo, que las series son sumas. La suma es un símbolo que representa suma. Ya, lo que habíamos visto, y para que se vayan poniendo tono, concentrándose siempre en los ejercicios, se ve bien. Esa cuestión cuando la muestro así. Puedo compartir. Pero, ¿quién está pantalla? ahí? ¿Qué está? Yo lo mejor. Wilson. Ya, ahí tenemos la expresión del BAN. El ejercicio número 1 consiste en cómo calcular el BAN. Se lo muestro acá. Tenemos una serie de flujos, lo calculamos a mano en la pizarra. Y acá hay dos formas de calcularlo. Uno es utilizando la fórmula del Excel, que la fórmula del Excel era, los que vinieron a esa clase, Mira el nombre. BNA, ¿cierto? Y lo primero que le colocábamos era la tasa, punto y coma, y aquí venía la selección de los valores. Pero de ahí para abajo. Profesor, disculpe, la presentación que mostró recién era la segunda. La tercera. La tercera. Ah, ¿y esa ya la subió? Sí, no sé si está bien, sí está bien, si la bajé. Ah, porque pasó. Ya, entonces para calcular el BAN, la función en Excel se llama BNA, le colocamos la tasa y seleccionamos esta serie de valores que lo voy a representar con S. Dejamos fuera el del periodo 0. ¿Por qué? Porque Excel lo que nos calcula es el valor presente o valor actual de una serie de flujos futuros, es decir, desde el periodo 1 en adelante, no considerando el 0. Así que lo que tengo que hacer es sumarle el flujo 0. Obviamente con su signo, respetando su signo negativo. Así que la expresión en Excel sería esa. La pueden hacer clic acá y después la miran acá arriba y les aparece la descripción. Muy chiquitito, pero ahí tenemos el flujo 0, que está una celda más arriba que eso, BNA, la tasa que está vinculada desde arriba y la serie de flujos que son esta serie que está por ahí. Si quieren calcularlo de otra forma, similar a como lo hicimos en la pizarra, lo podemos hacer así. ¿Ya? A cada flujo yo lo divido por 1 más R. Fíjense la formulita que me dice, para yo calcular ese valor que está ahí, que es un 19.000, es ese valor dividido por 1 más R elevado a 1. ¿No? Si lo miran después tienen la formulita, ambos valores les van a dar lo mismo, decimales más, decimales menos. Si yo coloco los decimales ahí me va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces calcular el BAN es una cosa simple. ¿Qué era? Se me olvidó, ¿qué era? R es la tasa de descuento. Tasa de descuento. Hablamos harto de ella en la clase pasada. La tasa de descuento. Tal vez Claro que lo que lo que hablamos en la clase pasada, eso va a ser todo preguntado en la rueda. Ya, la tasa representa la rentabilidad que tiene el tomador de decisiones sin hacer ningún esfuerzo. Pensemos que el tomador de decisiones, que tiene, ojo, el tomador de decisiones no es el que hace el análisis, el dueño de la plata al final. ¿Sí? Esa persona tiene una rentabilidad por el hecho de seguir haciendo lo que estaba haciendo sin considerar la opción. Así que si esa persona invierte en Bitcoin o en criptomonedas y se está ganando un 10% mensual, un 10% de interés o de ganancia, su R es del 10%. Si él invierte en una alternativa de proyecto, al menos quiere ganarse el 10%. ¿Sí? Entonces, compara todo con esa referencia del 10%. Si el BAN resulta ser positivo, quiere decir que el proyecto que está evaluando le entrega ese 10% y una riqueza adicional que es el monto del BAN. ¿Qué pasa si yo considero en esta expresión un R más alto? Si bajamos, no sé, un 10%, un 20%, ¿qué va a pasar con el BAN? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar. Es el mismo concepto, no estamos alterando el proyecto, pero lo que pasa es que el inversionista ahora le considera una rentabilidad mayor exigida. ¿Ya? Entonces, supongamos un caso hipotético.
para un R del 10%, el proyecto le dio 5.000 el banco. Lo que quiere decir que a ese proyecto, si él le exige un 10%, le da el 10% de ganancia y adicionalmente le genera un excedente de 5.000 monedas. ¿Qué va a pasar si lo evaluamos al 20%? ¿Va a disminuir el...? Va a bajar eso a una cierta cantidad, no sé, depende de la serie de flujo, no se lo voy a poner en 1000. Entonces, si el inversionista le exige un 20% a ese proyecto, se va a ganar el 20% y adicionalmente en su bolsillo van a quedar 1000 monedas. ¿Qué pasa si le colocamos ahora un R igual 25%? Pero al final es lo mismo porque un porcentaje del 1, pero bueno, es como compensatorio. Es lo mismo. exactamente el mismo proyecto. Podemos hacer los cálculos de otra forma y nos va a dar igual una expresión o montos equivalentes. O sea, lo que estamos cambiando es la perspectiva del tomador de decisiones. Supongamos que para un 25% el PAN resultó ser menos 2.000. ¿Qué es lo que nos entrega esa información? Hagamos el mismo discurso que hicimos antes con las dos de acá arriba. O sea, él calculó el PAN de este proyecto y este proyecto le entrega un 25% de ganancia, pero a su vez le saca del bolsillo 2.000. Es como raro decir, ganamos pero me saca. En realidad sería como quedarle debiendo a este 25. Sabemos que es menos. En este caso este proyecto resulta ser malo y este proyecto resulta ser bueno. ¿Está bien lo que dijo? Está mal. Está mal, porque el mismo proyecto. Es el mismo proyecto. O sea, el proyecto en sí está ahí. Lo evalúo para mí, me da eso. Lo evaluamos para ti, te digo eso. Es el mismo proyecto. ¿Cuál es la única diferencia? Es que tú estás ganando más con las criptomonedas que yo. Entonces tú le exigís más a cualquier alternativa. ¿Se entendió? ¿Cómo funciona el R? Profe, Muy clave, ¿eh? Recuerden que saber calcular es lo más fácil. Saber interpretar es lo difícil. yo sabía que el bar más alto era el mejor. ¿Sí? Y tú me está diciendo usted que el de abajo. Pero es el mismo proyecto. Es el mismo proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona tiene un 10%. Profe, el R usted la clase pasada había mencionado que era la mejor opción. Y en ese caso, sabiendo que es el mismo proyecto, la mejor opción sería el de 25%. No. Tú defines el R sin mirar el proyecto. O sea, yo me desperté en la mañana, no tenía idea de un proyecto que me iba a pasar, me iba a mostrar. Y yo me levanté ese día y me pregunté, si alguien me pasara, me regalara plata, ¿qué hago con esa plata? Y voy a decir, bueno, la meto al banco, la meto en fondos mutuos, me voy a la criptomoneda, o me pongo, o agrando el negocio que tengo. ¿Cuál de todas es la mejor? Ahí, bueno, comparo la mejor opción. Si la mejor opción de las que tengo yo a la mano me dice que mi rentabilidad es del 8%, mi R es de 8%. Y no tiene nada que ver con el proyecto. En el fondo, uno podría evaluar, digamos, las tres alternativas de la perspectiva, digamos, de, ¿cómo decirlo? ¿Cuánto yo le debiera exigir de ganancia al proyecto para que sea conveniente para mí? Eso lo vamos a ver ahora. Pero estas no son tres alternativas, es una sola. No, por eso, porque, no, o sea, son tres como enfoques para una misma alternativa. O sea, si no entiendo. Son tres evaluaciones distintas de personas distintas. Sí. Ya, pero vamos a ver eso que tú planteas. Tiene un nombre, es un criterio de evaluación. Ya, en el ejemplo 2, Profesor, para cerrar un poco la idea, el R se calcula antes que se haga el proyecto. antes. Yo defino que quiero ganar un 20%. De hecho, yo puedo hacer un proyecto, puedo crearlo. Recuerden que cada una de estas cifras significa algo, y viene un cálculo, etc. Y después yo vendo ese proyecto. ¿A quién se lo vendo? Al inversionista. Al mejor postor. ¿Quién está dispuesto a pagar más por el proyecto? Yo me tenía que convencerlo que ese proyecto es bueno. Ya, Que va a tener. Ahí estamos. Yo le pregunto, ¿cuál es tu R? Que va a tener un R aceptable. ¿Por qué voy a vender ese proyecto? Pero ahí dónde tiene que primordial, o sea, ¿qué tiene que ser más importante? ¿La R o el PAN? Es que el PAN es relativo al R. Aquí está la confusión.
El VAN todavía no se puede calcular mientras no. El VAN se calcula para el proyecto, pero el R no tiene nada que ver con el proyecto, el R es del inversionista. Supongan que tienen un individuo que ve que le sobra plata, la mete a fondos mutuos. ¿Sí? Y en los fondos mutuos se está ganando 5%. Y no está metido en ningún otro negocio, sino que. Entonces él dice, bueno, mi mejor opción es de 5%. Entonces yo evalúo los proyectos a un 5%. ¿Y qué es lo que voy a interpretar? Me gano el 5% que le exijo y adicionalmente me calculo un VAN. Ese es el aumento de riesgo. Entonces sí, obviamente mi VAN me da positivo, quiere decir que ya con esa alternativa mejor que la que tengo en el fondo mutuo. Además se supone que se calcula el resultado de la ganancia por aumento del peso, como usted dice, pero el resultado ya neto, o sea, no. Ya todo lo que se gastó, lo que se generó como gasto o no sé, todo el dinero que se ocupó, eso ya está todo pagado, como dice. Claro. Está todo pagado. Y el PAN es lo que quedó. Se calcula en base a los flujos de caja. A los flujos de caja, a eso me refiero, a los flujos de caja. ¿Ya? Seguimos. El ejercicio 2 consistía en comparar tres alternativas, pero todas duraban la misma cantidad de premios. Ahí lo que tenemos que hacer es calcular el VAN para cada una. Aquí en esta celda tienen calculado el VAN con la función de entrega Excel, así que es simplemente una ecuacióncita. La pueden revisar en la casa y le está el VAN. Obviamente gana el VAN mayor, estamos evaluando los proyectos a un 9%. ¿Sí? El VAN más alto es ese, lo que quiere decir que el inversionista, al ejecutar esta alternativa, se está ganando el 9% que le exigió y adicionalmente le genera un aumento de la riqueza adicional de 4.000 y algo. ¿Sí? ¿Existe alguna razón para que ese individuo tome ese proyecto? No, ¿no es cierto? Ahora, en ingeniería económica, si nosotros la estudiamos así como está construida, se dice, considera la más alta y descarta las otras, pero podría perfectamente quedarse con esas dos opciones, entendiendo que quizás no es muy lejano la diferencia. No sé, estos son 4.000, estos son 3.500. Estamos hablando de millones de dólares, quizás no. Así que consideren que en la ingeniería económica a veces hacemos el ejercicio no recomendado de descartar algunas alternativas y seleccionar algunas alternativas. ¿Eso en todo el mismo periodo? Porque igual usted dio el ejemplo de los 50 pesos a los 5 días o a los 1.000 pesos en el día. No sé. No, acá todos los proyectos duran 6 años. Están comparados en igualdad con eso. El ejercicio 3, tenemos 3 alternativas de proyectos. Una dura 4 periodos, la otra 3 periodos y la otra 6. Seguimos usando el VAN, pero tenemos que hacer algo distinto. Y eso distinto viene de replicar la ejecución del proyecto. Entonces calculamos el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Está calculado ahí a mano. Revisen cómo se calcula el mínimo común múltiplo. Y lo que vamos a hacer es replicar el proyecto. ¿En qué consiste? Cada vez que un proyecto se termina, lo vuelvo a poner en marcha. ¿Sí? Este proyecto que dura 4 periodos lo voy a tener que replicar 2 veces adicionales. Y con esas 2 veces adicionales voy a llegar al periodo 12. Este proyecto que dura hasta el periodo 3 lo voy a tener que replicar 3 veces más, es decir, ejecutar 4 veces en total para llegar hasta el periodo 12. Y este otro que dura 6 lo tengo que replicar una vez más para llegar al periodo 12. Entonces lo que estoy asumiendo es que los proyectos yo los puedo repetir. ¿Sí? Y los voy a repetir una cierta cantidad de veces, de tal manera de que en algún momento del tiempo coinciden los términos de los proyectos. Fíjense. Ahí evalúan a los 3 periodos en el mes 12 entonces. Ahí evalúo los flujos de caja, los extiendo al periodo 12 y los comparo. Y ahí los estoy comparando en igualdad de condiciones. Porque no es lo mismo ganarse 5.000 pesos en un día que ganarse los mismos 5.000 pesos en 10 días. ¿Sí? Entonces, esa dimensión temporal se considera de esta forma. Se considera en el análisis. Para el primer proyecto que duraba hasta el periodo 4, cuando el proyecto termina, lo volvemos a ejecutar. Entonces, en el periodo donde termina, también se está reinvirtiendo en él. ¿Ya? Noten que la diferencia es, está ingresando esa cantidad de dinero y está saliendo esa cantidad de dinero y lo estoy sumando allí.
¿Ya? Entonces, básicamente, cuando termina el proyecto, lo ejecuto de nuevo, tengo que coincidir en el periodo 12, porque es el mínimo común múltiplo entre 4, 3 y 6. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Con números pares primero. Vamos con los números pares. Los primos. 3. Llegamos hasta conseguir un número primo, pero nos concentramos primero en los pares. Va a ir 3. Aquí colocamos un 2, se queda igual, porque no es divisible, y este es 3. Si hay un par, vuelvo a colocar el 2, hasta que cierro, y replico eso. Y finalmente, número primo, 2 por 2, 4, y por 3, 2. Así obtenemos cuál es la cantidad de periodos que tenemos que considerar. Ya, una vez que hago eso, de replicarlos para cada proyecto, hago una compilación y ahora esa es la visualización alternativa de los proyectos. Ahora todos están durando 12 periodos. ¿Sí? Tengo los flujos de caja y simplemente calculo el banco. ¿Dónde está el ban mayor? Elijo ese proyecto. En este caso, me da el proyecto 1. ¿Sí? El documento que está en la DECA tiene un error, dice alternativa C. Eso lo expliqué, dice que alternativa 1. Por eso un poquito para ver, es que usted evalúa, cuando replica después los periodos, se queda con el flujo del mínimo común múltiplo. ¿Es el flujo que evalúa para el plan? Para cada proyecto ahora tengo 12 flujos. Perdón, 13 flujos considerando el 6. Ya. Ahora aquí generalmente hay un error, porque esto que está acá es ficticio. Es un intermedio para tomar una decisión. Calculé el ban con esto y ya opté por este ban. Pero ¿cuál es el ban del proyecto de la alternativa A? No es ese. Ese es cuando está replicado 2 veces. El ban de la alternativa A lo calculamos de manera usual, como en el ejercicio anterior, Al periodo 4. pero solamente el proyecto considera hasta el periodo 4, ese es el original. Y nos da un ban de ese. Ese es el ban real de la selección. Y este es el intermedio para tomar una decisión. ¿Ya? Son como 3 proyectos. Este es el equivalente a realizar 3 veces el proyecto. Ahora, en la práctica, cuando yo hago este análisis, yo estoy suponiendo que estos proyectos los puedo replicar cuantas veces quiero, a pesar de que quizás ni siquiera se puede hacer. ¿Sí? Vamos a celebrar el cumpleaños número 50 a la suegra, pero eso solamente se puede dar una vez, no lo puedo replicar. Entonces, estoy asumiendo que se puede hacer eso, pero no tengo la obligación de hacerlo. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando termina el proyecto, en el periodo 4, es un momento donde yo, al igual que en cualquier periodo, puedo evaluar dónde invierto el proyecto. Yo obviamente en ese año voy a tener información más certera y precisa con respecto al quehacer que está ahí, así que probablemente no replique el proyecto. Simplemente es un instrumento que nos permite comparar alternativas de distintas duraciones. ¿Sí? Ya. Me casé. Ahora vamos a avanzar en los otros criterios. Tenemos que llegar al valor futuro neto. Disculpe una consulta. Si yo estudio el ban en ese periodo que está ahí nomás, y me da por ejemplo que el de 6 es ideal, ¿es necesario que yo lo replique en 12 meses después con el mínimo múltiplo? ¿Me podría cambiar la decisión? No te entendí. ¿Tú quieres calcular el ban para proyecto con 6? Con el periodo que está ahí, ¿cierto? El original. El original. No, Y me da mejor el de 6, por decirlo. ¿Cuál es el sentido de sacar el mínimo con múltiplo? ¿Podría cambiarme Te cambia la decisión. Te cambia. Sí. Porque, ¿qué es mejor? ¿Ganarse 5.000 en un día o en 10 días? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, al hacer lo que tú estás haciendo, vas a seleccionar una alternativa que a la larga no te va a reportar el mejor valor. Probablemente consiga mira, vamos a calcular. Voy a poner el ban aquí abajito. Esto es DNA, tasa de descuento. Me fijo el valor con el F4, punto y coma, los flujos. Y selecciono todos los flujos a partir del 1, cierro paréntesis y le sumo el flujo 0. El primero me da 4.000 y tanto. Nos dio mayor el C. Claro. Y nosotros dijimos que era la mejor opción. Entonces, este proyecto, en 6 periodos o 6 años, te permite ganar 5.100.
Nosotros lo que aprendimos es que a una tasa de descuento del 9% es mejor ganarse 4.400 hasta el periodo de 4. Por eso este método es robusto, porque te permite considerar el efecto del tiempo. Si a mí simplemente me entregan el ban, pregunta capciosa, te dan un listado de bandas alternativas y te dicen que selecciona la mejor. ¿Cuál es la mejor alternativa? No sé, necesito saber cuál es la duración de los planos. Sí. Ahora, si yo les entregara, ojo con esto, ojo. Por ejemplo, también la inversión inicial igual que juega un papel importante porque la C fueron 8.000, ¿no? O sea, Es que los flujos que están en la vida son más pesados. Sí, pero eso supone que la inyección de capital, por causa. Pero es que va a depender también de lo que tú tengas para invertir también. No debes meter en algo de no sé, pues de 10.000, si no tenías 10.000, pues tenías 8.000. Pero ahí tú estás pensando que tenías la plata para invertir en esos tres No se periodos. compliquen con eso, porque cuando uno habla de invertir, también está la opción de endeudarse. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar el proyecto sin endeudarme y con endeudarme. Y eso lo van a hacer después con Carlos Torres. Porque después uno dice, ya, yo voy a invertir, voy a poner el 40% de la inversión inicial y el resto con deuda. Pero esa deuda la voy a ir pagando. Pero en realidad no la voy a ir pagando yo, la voy a ir pagando el negocio. ¿Sí? Y a un tomador de decisiones a veces no le conviene hacer cosas con su plata porque con su plata gana más plata que la que le presta el banco. O sea, yo le voy a pedir plata al banco y el banco me pasa una tasa súper conveniente de la plata. Mejor me quedo con el plata invirtiendo. Ya. Fíjense en lo siguiente. Si yo tengo este proyecto que me dio 4.456, ¿sí? O sea, el proyecto es ese, tenemos los flujos, pero yo ahora quiero evaluar el proyecto extendiéndolo, pero no me dan los datos, o sea, no hice el ejercicio de replicar el proyecto. Voy a colocar el ban del proyecto acá, 4.456. Está claro que el proyecto duraba hasta aquí, ¿cierto? Y yo calculé el ban, así que lo que hice fue obtener su equivalente en el periodo 0. La otra réplica empezaba aquí en el 4 y terminaba en el 8, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo aquí voy a escribir ese mismo valor. Y luego en el periodo 8 empezaba la otra réplica del proyecto y le calculábamos el ban. ¿Cuánto creen ustedes que me va a dar si yo calculo, ojo, todo el resto son 0, si yo calculo el ban de esto? ¿Cuánto creen que me va a dar? El mismo valor. De hecho le voy a poner un ban asterisco. 4.456 dividido por 1 más r elevado a 0 más 4.456 dividido por 1 más r, 1, 2, 3, 4. Se va a ser 8 aquí hacia arriba. Este valorcito que está acá, el tiempo que está más abajo. Pero le faltó hasta el mes 12. Le faltó el periodo 12. ¿Por qué el periodo 12? Este proyecto se replicaba solamente, se ejecutaba 3 veces. Ah, ya. 3 veces para que llegara al mes 12, claro. El proyecto estaba con su dato aquí, Sí, el flujo 0, que era como menos 10.000, y de aquí venían los otros 4 valores. Tomé todo eso y lo sumé aquí. La suma de todo esto sí o sí me tiene que dar el valor que está calculado ahí, que es 9.849, como algo. Con un 9% de... Con un 9%. ¿Y qué fue lo que hice? Lo replicó los años que se. Magia. No necesito hacer esto que hice acá de replicarlo. No necesito hacerlo. Porque lo puedo hacer así. Se calcula el valor del proyecto original y luego lo escribo en el periodo indicado de término de cada una en el periodo de inicio de cada una de las ejecuciones o réplicas del proyecto. Está bueno, ¿no? Pregunta capciosa de prueba. Sí, se da con las 3, ¿cierto? Da 9.000. Esto es lo mismo que esto. Lo divido sobre 59. Ahora, cuando estamos con Excel, lo hacemos así, para aplicar la idea. Para fines de cálculo, ojo, yo prefiero que se guarden más de esta que de esta otra. ¿No? Pero es una opción. Son dos opciones.
De hecho, ahora vamos a estudiar, en el tema vamos a estudiar otra. Ya, ahora, vamos a volver acá. A lo mejor leamos el enunciado. Valor futuro neto versus valor actual neto son ambos la misma cosa, son exactamente lo mismo, solamente que es una valoración del dinero en distintos periodos de tiempo. El valor futuro neto prácticamente no se usa. O sea, cuando la tarea es seleccionar el proyecto, no se usa. En realidad no te aporta más información que el PAN, es lo mismo que el PAN. Entonces nos dice que tenemos un proyecto, tenemos dos alternativas, duran lo mismo, así que comparo en base al BAN, calculo el BAN para un 5%, el BAN se calcula para poder calcular el valor del flujo neto. En este caso, el BAN de la alternativa A me da 4.000 y tanto y el otro 44.000. ¿Cuál alternativa es mejor? 44. Esa. Y si quiero calcular el valor futuro neto, tengo que tomar ese valor que está en el periodo 0 y proyectarlo hacia el final del periodo, que sería el periodo 7. ¿Cómo lo hago? Hagámoslo para el primero. 43.497 multiplicado, ¿cómo lo mando al futuro ese valor? Sería por el. Para traerlo al presente lo divido por 1 más R, ¿cierto? Para moverlo al futuro. Lo multiplico por 1 más R. Y el R es 5%. Y este lo tenemos que llevar al periodo 7. Este monto está en el periodo 0, base 0, y lo tenemos que llevar allá. Si hacemos el cálculo, lo colocamos ahí, sería S multiplicado por 1 más, nos vamos a buscar el R, lo fijamos, y eso lo vamos a elevar a 7. 61.204. Obvio que tenía que ser mayor porque es un dinero en el periodo 0. Ahora, 43.000 y algo. Obviamente en el futuro es un valor mayor. ¿Por qué? Porque para compensarlo tiene que ser un valor mayor. Así que se amplifica. Pero la misma plata. Representa el mismo. A ver. Representa la misma cantidad de dinero, pero en distintos momentos del tiempo. ¿Ya? Asumiendo que en una economía donde el tomador de decisiones tiene el dinero, él gana, por no hacer nada, el R%. Ya, si acá era mejor, acá era mejor. De hecho, podríamos calcular la diferencia, y a la diferencia aplicarle esto, y va a ser la misma diferencia de ayer. Entonces, conclusión con el valor futuro neto. ¿Lo olvidamos o lo conservamos? Lo vamos a conservar por el semestre y después nos olvidamos de él. Nadie habla del valor futuro neto. Es que es lo mismo. Exactamente lo mismo. En matemática financiera sí tiene sentido, porque uno se pregunta, oye, si hago algo ahora, ¿cuánto va a ser el monto en el futuro? Pero más allá de eso, Pero proporcionalmente hacen lo mismo, entonces da lo mismo. es la misma. Como herramienta te entrega siempre la misma decisión. Siempre lo mismo. Ya. No sé si dice algo en la lámina, dice, también se llama valor futuro neto, se calcula de esa forma, ahí hay otra forma de calcularlo. El criterio de selección es similar al BAN, los criterios del BAN y el valor futuro neto se llevarán, no llevarán a la misma decisión. Y aquí, a lo que... Pero no puede ser que más que llevarse a la misma decisión que el PAN y el PFN es igual, son iguales. Son el mismo dinero, el mismo monto de dinero en distintos periodos de tiempo. Ya, ejemplo, problema 5, periodo de recuperación. Periodo de recuperación, yo les dije que no era un criterio de selección de proyectos, no deberíamos nunca seleccionar un proyecto, pero a veces se utiliza mucho, porque a veces hay empresas que están obligadas o tienen la motivación, por ejemplo, tengo una máquina, no sé, para coser cuero, y resulta que siempre me está generando problemas, me está generando fallas, y tengo la opción de, chuta, tengo un dinero extra, puedo cambiar la máquina.
No es que estoy evaluando un proyecto, sino que quiero sustituir una máquina. Puede que claramente sea la más conveniente del mercado. Entonces mi pregunta sería ya, yo quiero hacer eso, pero mi pregunta para ver si lo hago o no, es preguntarme cuántos periodos me demora en recuperar la plata. ¿Sí? Ojo, no es en cuántos periodos ese cambio me va a permitir recuperar la plata. Son preguntas similares, ¿sí? Son distintas. Entonces, el periodo de recuperación tiene que ver con eso. Veamos el ejercicio relacionado que vendría siendo el 5. Puede ser esa recuperación es del inversionista. Entiendo que pone el inversionista. Se supone que está invirtiendo dinero en una máquina nueva, pero ese dinero lo saca de la rentabilidad o del capital del inversionista o de la riqueza que aumentó. Claro, bien. Claro. Pero sí o sí es un egreso. Es un egreso de dinero. ¿Y lo veo? ¿A qué son ingresos? Pero con esto te La rentabilidad. No, con R me genera el R, cuando tú estás mirándolo adentro de lo que estás calculando cómo van, el R no es ni un aumento ni una reducción, simplemente explica el cambio del valor del dinero en el tiempo. Y nosotros lo que interpretamos es que el dinero te permite, el dinero con el avance del tiempo se amplifica o se reduce en ese tiempo. Ya, tenemos dos proyectitos acá, duran la misma cantidad de periodos y yo quiero considerar como criterio del periodo de recuperación. Así que lo que voy a hacer es calcular el valor actual flujo a flujo, y lo voy a ir sumando de manera parcial ahí al lado. Ayúdenme con la ecuación. ¿Cómo le calculo el valor presente a ese? Simplemente el mismo valor. ¿Y el valor presente de esos 20.000? Acuérdense que lo que tienen que hacer es llevarlo al periodo 0. Sería el flujo dividido por 1 más ¿qué porcentaje? R, y lo fijamos, y eso es elevado a 1. Que lo voy a sacar, de acá. El siguiente va a estar dividido por 2, por 3, por 4, así que la ecuación la puedo desplazar hacia abajo. Siempre es bueno revisar porque a veces hay algún valor que debería haber fijado y no lo fijé. ¿Estaría bien? Voy a hacer lo mismo al lado. ¿Cómo se fija el valor? Con F4. Con F4. Si lo presionan una vez, le fija la celda completa. Si lo presionan dos veces, les va a ir seleccionando, dejando filas o columnas. Donde está el signo peso, es lo que les fija. Ya, revisamos que la ecuación esté bien. ¿Ya? Estaría bien. Eso que acabo de hacer acá es el valor presente del flujo, 1 a 1. Lo que voy a hacer aquí es ir sumando parcialmente. O sea, voy a sumar desde aquí hasta aquí para colocar el valor aquí. Entonces, en el periodo 0, el flujo total hasta el periodo 0 sería el flujo negativo. El flujo que obtengo hasta el periodo 1, el acumulado, digamos, sería el flujo de ese periodo más el anterior que lo estoy sacando de arriba. En el periodo 3 tengo el flujo del periodo 2, tengo el flujo del periodo 2 más el acumulado que viene siendo la suma del 0 y el 1. Y así esta formulita la puedo desplazar hasta llevarlo aquí. ¿Estamos? Pregunta, ¿cuál sería el valor del man? ¿Necesitamos calcularlo o no? El total de la suma parcial. El total de la suma parcial. ¿Dónde está el man? Es que usted no está buscando el banco, está buscando el tiempo de recuperación. Pero este cálculo me enchega el man. Es lo mismo. ¿Dónde está? En el flujo, en el primero. Aquí está el man. Ojo, es diferente a lo que yo he hecho. Lo que hice yo fue escribir el valor actual en el periodo 0 de cada flujo y lo sumé acumuladamente. Ese valor vendría siendo el man del proyecto. ¿Sí? Porque en el fondo está restando mesas. Porque va a ser la mejor opción. Sumando mesas. Va a ser el valor que va a tener al final. ¿Mm? Va a
conocer el valor final. En el Lo mismo sería que si Sí. le pesco todo esto, Sí. todos estos flujos, y los sumo. Acá abajito me aparece la suma de 43.497, que es el mismo valor que está acá. Lo que pasa es que lo va restando o lo va sumando. Lo voy sumando de a poco. Claro, pero Ya, esta cosita que está acá, la voy a pescar y la voy a colocar aquí. Son las mismas ecuaciones, así que va a ser lo mismo. Me están checando los van de 43 y 44.000, parece que son los mismos que están acá. 46 y 44.000 son los mismos proyectos. ¿Cuál proyecto es mejor? El segundo. El segundo en cuanto al van, pero están bastante próximos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo que si estamos hablando de millones de pesos? Pero en recuperación, Vamos a ver cuál es mejor. ¿Ya? ¿Qué es lo que observan acá? Negativo, negativo. ¿En qué momento se vuelve positivo? en el periodo 5. En este periodo, es decir, en el periodo 5 pasamos de negativo a positivo, ese sería el periodo de recuperación. Entonces, no es que la formulita me diga cuál es, aquí yo le coloco periodo de recuperación es igual a 5. Vamos a seleccionar esas dos porque yo le subo este elemento, va a ser como una visualización del anterior. Y acá el periodo de recuperación sería en el periodo 4. ¿Qué proyecto le gusta más? O sea, el de acá. El bebé, totalmente. El de allá tiene un mejor van y tiene un periodo de recuperación de un periodo menos, así que se ve más atractivo, ¿cierto? Pero se podría dar el caso que el banco fuera más alto, pero que el periodo de recuperación fuera en el último mes. Pensemos que están invertidos. ¿Qué alternativa sería la más atractiva? El del van mal, Esta otra, pero el periodo de recuperación es uno más. Entonces ahí no está tan fácil, está como que el que tiene el mejor periodo de recuperación no es el que tiene el mejor van. Pero, ¿se acuerdan lo que les decía yo? De que en ingeniería económica te dicen selecciona la mejor alternativa. Y nosotros perfectamente podemos seleccionar las mejores alternativas. ¿Qué serían las mejores alternativas? Tomo como referencia la mejor alternativa, que es la que tiene el van más alto, y selecciono todas aquellas que tienen un van parecido. Menor, pero parecido. En este caso, ¿qué tanto se parece este 43.000 a este 44.000? Hay que ponerlo en contexto, pueden ser millones de dólares, miles de millones, y probablemente ella nos empieza a dar lo mismo. Entonces, supongamos que está en pesos, 44.000 pesos o 43.000 pesos. ¿Hay mucha diferencia? No, ¿no es cierto? Entonces yo diría, bueno, ambos proyectos me gustan y ahora lo que quiero es buscar una característica distinta que me permita hacer la decisión. Probablemente se ve muy atractivo tener un periodo de recuperación 4 en vez de 5, así que me voy por la alternativa de ahora. Aunque tengo un van un poquitito peor. quizás depender del inversionista también, porque si el tipo quiere recuperar su plata, Exacto. Entonces aquí lo que estamos haciendo, lo que le interesa el tiempo que esté la plata invertida, lo que le interesa es ganar más. Ese es otro criterio. ojo, los grandes inversionistas les interesa el periodo de recuperación, pero no es No. detonante. ¿Verdad? A ellos lo que les interesa es tener claro su tasa de descuento. Ellos se esfuerzan por tener súper claro su R. El R del dueño de Arauco. Que le llega a su bolsillo. ¿Qué me podría decir el de Arauco? No sé. Que la rentabilidad del negocio de la celulosa de 15%, el plywood de 12% y el de madera, 17%. ¿Cuál es tu R? Para Arauco no es tan simple, porque para ellos el negocio es compuesto. Entonces ellos tienen que hacer ahí y llegar a un acuerdo, pero más o menos ellos tienen ahí los datos para el análisis. Ahora, esa es la rentabilidad de Arauco, no del dueño de Arauco, del dueño o los dueños de Arauco, porque los dueños de Arauco pueden haber pescado su platita, no sé, les llega un correo electrónico, Banco Inversions, y dice que mira, estamos juntando plata para hacer inversiones y te ofrecemos tanto. 30%. ¿Qué? ¿Para invadir la luna esto qué? Ya, le voy. Una vez que estoy en ese punto, probablemente ninguna alternativa sea más atractiva. Y lo que me convendría a mí es sacar la plata de todos los negocios, vender esos negocios. Obviamente los van a comprar quienes no tienen acceso a ese 30% y yo pesco todo el plata de la mitad. ¿Se hace o no se hace? Hay algo más, porque no hemos hablado de
periodo. ¿Cuánto me va a durar el 70%? Porque si me dicen que por 2 años, chuta, si vendo Arauco, después, ¿qué posibilidades tengo de comprarlo? Porque probablemente no es algo que está a la venta, sino que me lo van a vender cuando las cosas estén malas. Correcto. Aprendemos una fundación. Ya. ¿Qué les parece el periodo de recuperación? Fácil de calcular, difícil de calcular. Ya. Chicos, yo les recomiendo encarecidamente mirar esta diapositiva lo antes posible. ¿Ya? Para que empiecen a hacer los cálculos, porque la prueba se va a tratar de estos cálculos. Y estos cálculos son más engorrosos que la prueba 1. Estaba buscando esa planilla, no la encontré. Ejercicio. Igual es perfecto. Usted le puede subir en la versión que la versión Usted le puede subir esta, pero no puede borrar la anterior. Le voy a actualizar. Pero, claro, suficiente para. Estamos en el ejemplo 5. Fíjense lo que dice acá, ¿no? Siempre revisar los textos. El periodo de recuperación nunca debe utilizarse como una medida primaria de valor para seleccionar una alternativa. Se usa para obtener información complementaria. Matemáticamente representa el periodo en el cual es recuperada la inversión inicial. Para determinarlo procedemos analizando parcialmente la suma del valor presente de los flujos. ¿Qué fue el ejercicio que hicimos? Valor anual equivalente. Una vez que entendamos pero ahí está la asociación con la diapositiva que vimos, esta sería la diapositiva 2. Valor presente de pagos uniformes. Y lo que queremos calcular es el valor de que es la cuota. Ese es el PAE. Una vez que hayamos aprendido a calcular el PAE, que no es nada del otro mundo, porque simplemente utilizar una ecuación de la matemática financiera, no vamos a usar más el mínimo común múltiplo. Pero la opción siempre queda abierta para hacerlo. ¿Sí? Ahora, podríamos dedicarnos a leer medio capítulo con respecto a la descripción del PAE. ¿Qué es el PAE? Pero ya que conocemos el método del mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que hacemos? Ser prácticos. Somos equivalentes. Decimos, oye, pero el PAE explica lo que hace el mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que hacía la asumíamos del mínimo común múltiplo? ¿Qué asumía el mínimo común múltiplo? Llevar a cuenta el mismo periodo. Lo podríamos replicar. ¿Sí? El PAE, entonces el PAE explica ese fenómeno. Ya. Ahora, el PAE nos entrega otro valor que nos va a llevar a la misma conclusión, la misma selección. Sin embargo, la interpretación del PAE es la gracia. Vamos a mirarlo por ejemplo, es un ejemplo 67. Ya, determina el PAE para la siguiente serie de flujos, utiliza una tasa de descuento de 5%. Ahí tenemos esto, calculamos el BAN de la manera usual. Aquí es cuando ustedes me tienen que decir cómo calculo el BAN. ¿Función? BNA. Le ponemos la tasa. 1 a 5. La tasa 5% o 0,05. Sin el 1 más. Ah, ya. Seleccionamos los flujos. ¿Desde cuál? Desde el 1. Desde el 1 en adelante. Y finalmente le sumamos. Más el periodo 0. Cierro el paréntesis y le sumo el periodo 0. Lo sumo nomás. Si le pongo más, porque es negativo, ¿no? Si le coloco menos, me va a dar un valor mayor de lo que hay que volver. Ahora, si yo quiero calcular el PAE, la ecuación que tengo que usar es esa que está. Vamos a utilizar esa formulita y después le puedo enseñar cómo calcular el PAE con el Excel. A mí siempre se me olvida. Y como después la veo y la descripción no me cuadra perfecto, porque es de las descripciones que el Excel no me deja bien cerrado. Siempre tengo que recurrir a mi diapositiva para calcularlo con la guía como lo vamos a hacer ahora.
Entonces, ya, en el numerador vamos a calcular este valor que está acá arriba. Sería R multiplicado por 1 más R, y eso elevado a n. ¿Lo podemos escribir así? ¿Sí? Con este triangulito de potencia. O si quieren utilicen la función potencia de Excel. Ya. Al denominador 1 más R elevado a n. Y mejor lo voy a hacer de la otra forma. Voy a escribir potencia de qué? De 1 más R. Yo voy rápido con la fórmula X porque las conozco. Si quieren la descripción, le dan clic ahí a la f de x y le coloca el número y la potencia. Cerramos paréntesis y le restamos el 1. Y me sobre un paréntesis que aceptar y el menú. Pero me lo colocan 41% y no es eso, le colocan en general. Aquí calculo la división y esa división me está dando lo que está dentro del corchete cuadrado y eso es lo que multiplico por el van. Eso. Ya. Hemos calculado el by. Voy a hacer una magia. Lo que voy a hacer es inventarme un proyecto de 7 periodos donde todos los flujos futuros son de ese valor. Y le voy a calcular el VAR a ese proyecto. Entonces, bueno, me voy a copiar esto que está acá. Quizás está acá abajo. Voy a copiar este valor y lo voy a copiar aquí. A ver, voy a hacerlo con eso y le voy a colocar este cuadro. No me voy a dejar. Y ahí está. Fíjense que el primero dice 0, le voy a poner ahí exclusivamente un 0. No me deja poner 0. Se ve como una raya. 0. Y le voy a calcular el van. ¿Cómo le calculamos el van? El DNA, la tasa, 5%. Luego venían los flujos, que son los flujos futuros, que en este caso son todos estos de 500 y algo. Cierro y le sumo el 0. ¿Sí? Y le voy a sumar el 0 que está acá igual, usando la misma fórmula. Y me da un van de. Es exactamente el mismo de arriba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En base al cálculo del van del proyecto original, determiné el valor de un pago futuro, de tal manera que si yo obtengo este monto durante 7 periodos consecutivos, calcular el valor presente de eso con una inversión de 0, me llega el mismo valor del plan. Está bueno, ¿no? ¿Qué le buscamos? Eso viene de la matemática financiera. Dime. No, el valor creo que era Valor anual equivalente. Es lo mismo que cuando uno quiere calcular una cuota, ¿cierto? Exacto. De hecho, La fórmula es es la fórmula de exactamente cuota. la misma, solo que reemplaza el valor, digamos, final por el. Le estamos, ojo, nos responde en matemática financiera sería, dado un valor presente, calcúlame el valor de 7 cuotas iguales, el valor de la. ¿Ya? Consulta, ahí usted cuando aplica esa fórmula suma todos los periodos. O sea, todos, sí, todos esos periodos suman. ¿Para calcular ese van? sí, pues sí. El paréntesis. En el paréntesis sería Todos los periodos, pero menos el primero, porque después se suma el periodo 0. Sí, correcto, sí, pensé que era la suma de todo eso. Ah, ya. Pero en este caso sería un van para yo sin poner nada que en el periodo 0 y lo resumo el. ¿Cómo? Ese van, sí, con 0 impresión el. Con 0. Ojo, esta no es una versión realista. Sí, pero si yo no Es quisiera poner nada. equivalencia. ¿Qué es lo que digo yo?
que esa serie de flujos que está ahí arriba es lo mismo que esta serie de flujos. Ojo, el cero tiene que estar ahí. ¿Sí? Hay un error muy grande cuando los alumnos me calculan la serie de flujos, ¿sí? Y le colocan, seleccionan el del periodo 0, porque inmediatamente el Excel asume que el primer valor corresponde al periodo 1. Claro. Entonces hay un error ahí grande y no les puede pasar, ¿verdad? No les puede pasar eso. Entonces, si no estoy seguro de cómo se utiliza la fórmula del BAN del Excel, tengo que ir al ejercicio 1, donde lo calculamos periodo a periodo. Yo utilizo la descripción y después sumo. ¿Me cuadran? Ah, ya lo recordé. Pero a mí lo que me pasa es que a veces estoy inseguro. Cuando pasa mucho tiempo y no hago ingeniería económica, el Excel no me haya jugado una mala pasada. Lo tengo anotado ahí como, bueno, me puede pasar esto. Créanme que pasa. Yo he llegado a proyectos de seminario de título, que son las actividades de los ingenieros industriales cuando están terminando. Hacen toda la parafernalia de un proyecto, no sé, que quieren hacer pellet, por ejemplo, pellet combustible, calcular su proyecto, lo evalúan. Y uno que ya es viejo en el tema, dice, mándame los datos, uno revisa los datos, o de repente te mandan el Word, y sacáis los datos del Word, los lleváis y los calculáis, claro, no te da. Porque la fórmula del BAN le metió el inicio. ¿Cómo queda ese alguno cuando le dicen, oye, lo calculaste mal? Nalca. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? No, uno no debe estar pesado en eso, pero sí es un llamado de atención. Uno no le hace preguntas de eso, le dice, oye, lo calculaste mal. Y después le hace las preguntas. Ya. El problema es que a veces tiene que mirar, entonces. Otra forma de calcularlo, utilizamos la función de esa que se llama pago. ¿Sí? Fíjense la diferencia. El otro se llama DNA y este se llama pago. Ya, tiene una salvedad. La forma de hacerlo, vamos a colocar pago, escribimos la palabra pago, así quieren buscarla, pueden buscarla aquí en matemáticas financieras. Financiera, y aquí van a buscar pago. Tasa, le colocamos la tasa. NPER, abajo dice, es el número total de pagos del préstamo. ¿Cuántos pagos? Los periodos, teníamos? 7. 7 pagos. ¿El valor actual o el valor futuro? Una de dos. En este caso tenemos el valor actual, el VAN. No le colocamos nada a valor futuro y aquí el tipo es un valor lógico para pago al comienzo del periodo 1 y para pago al final del periodo igual 0. No le vamos a poner ninguna cuestión. Pero me da negativo. ¿Por qué? Porque es un pago, es un ingreso. Entonces la forma de corregirlo es anteponerle un signo negativo. Y con eso nos ahorramos calcular el bando intermedio y hacer todo eso. Calculemos el BAE para... no, hay un ejercicio para eso. El ejercicio 7. Fíjense que aquí tengo el mismo escenario del caso 3. El mismo enunciado del caso 3, donde utilizamos el método del mínimo común múltiplo. Calculamos el BAN y ¿qué fue lo que dijimos? Aquí me puedo equivocar porque puedo seleccionar el mayor y estaría cometiendo un error, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que acá abajo no vaya a cometer un error. Hay que calcular el BAE. El BAE era el factor multiplicado por el BAN. ¿Cuál es mayor? El del 1. El primero. Forma alternativa de hacerlo, menos pago. Y en este le seleccionábamos la tasa, el número de periodos. El número de periodos cambia. ¿Están de acuerdo que cambia el número de periodos, no? Y finalmente, lo que tengo que aportarle aquí es el BAN. Y ahí está calculado. Me movió la tasa. Se me movió la
Ahí está, me da los mismos valores. ¿Qué usamos? ¿Mínimo común múltiplo o PAE? El que ustedes quieran. ¿Cuál creen ustedes que van a utilizar 3 años más? ¿O de cuál se van a acordar 3 años? El niño con un El mínimo común múltiplo, no se tiene que olvidar. De hecho, el mínimo común múltiplo tiene todo el fundamento teórico del PAE. Sin embargo, para explicarle el PAE, sin haberle explicado el mínimo común múltiplo, es más complejo porque tengo que convencerlo y definirle que es un proyecto replicable, que en la práctica no es que lo vayamos a replicar, etc. Ya. Y ahora nos pasamos, para terminar, al último criterio que nosotros vamos a considerar. Ojo, estamos hablando de criterios de selección de proyectos mutuamente excluyentes. Quiero seleccionar solo uno. El último criterio es un criterio que se aleja a estos criterios. Bueno, en el periodo de recuperación igual. En lugar de estudiar nosotros con aumento de riqueza, que es el PAN o el PAE o el valor futuro, vamos a utilizar tasa de rendimiento o de rentabilidad. Entonces lo que vamos a calcular es la rentabilidad que tiene un proyecto. Veamos lo siguiente. ¿Se acuerdan que adelante hicimos un ejemplo donde teníamos un proyecto donde lo evaluábamos a 10%, 15%, no me acuerdo, voy a poner valores, 20%, y yo les decía que aquí me daba un ban de 5.000, quizás aquí un ban de 4.000, quizás aquí de 2.000? ¿Era más o menos así el ejemplo? Si yo evalúo el proyecto, siempre el mismo proyecto, un 10% de rentabilidad exigida me da un ban de 5.000. Si yo me pongo más exigente y le exijo más al proyecto, como aumento de riqueza me va quedando menos. Más exigente, menos. En algún momento yo voy a llegar aquí, por ejemplo, un 22,5% y me va a dar un ban 0. ¿Se fijan que cuando yo voy aumentando el R, lo que voy sacando es el dinero de acá para sumarlo como rentabilidad? Entonces, cuando nosotros logramos identificar un valor de R, que lo vamos a llamar R asterisco, donde encontramos que el ban es 0, nosotros decimos que la rentabilidad del proyecto es 22,5. Entonces, esa es la rentabilidad del proyecto, que hace que no te genere riqueza. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es transformar todo lo que me excede, que me aumenta la riqueza, que es como un dinero, un monto fijo en el bolsillo, lo transformo en rentabilidad. Entonces, si yo puedo salir a la calle y decir, oye, tengo un proyecto con una rentabilidad del 70%, vamos a tener una rentabilidad, pero de paso mi tasa de descuento para evaluarlo no la necesito, porque ya sé que el proyecto tiene el 70%, no me importa qué haces con la renta, 70%. Para saber si te conviene o no te conviene, te pregunto, oye, ¿cuál es la rentabilidad de tu mejor negocio que tú conoces? Y te va a decir, no, 7%. Usted tiene 70%, obvio que te conviene este proyecto. Entonces, la TIR, se llama TIR, tasa interna de retorno, es independiente del tomador de decisiones. Es una calificación que nosotros le ponemos al proyecto. Y lo podemos usar de forma alternativa al banco. Cualquiera de las dos nos da lo mismo. Ahora, es fabulosa la TIR, ¿cierto? Bueno, ahora es más fabulosa que hace años atrás. Hace años atrás no era tan fabulosa. ¿Por qué? Porque calcularla es complicado. ¿Sí? Hay que tener una buena calculadora para calcularla antes. Ahora las calculadoras ya ni siquiera se usan porque del teléfono, con una aplicación, tengo una calculadora científica y me hace los cálculos. Cero problema, pero antes no era así. Antes calcularlo era todo un problema. ¿Cuál es la complejidad que tiene la TIR? La TIR tiene una complejidad que es una complejidad matemática. Hay que ver ahí. Ya, fíjense que para calcular la TIR estamos buscando el R asterisco tal que el ban sea 0 y yo lo que reporto como TIR es el R asterisco. Voy a escribir una ecuación de ban, un ban chiquitito, y aquí ustedes van a darse cuenta de por qué es difícil calcular esto. Vean. Supongamos que yo tengo un ban y ese ban lo voy a conseguir con un menos 100 de inversión inicial más un 50 por 1 más R elevado a 1 más 30 por 1 más R elevado a 2. Ustedes me habían dicho ahí, voy a poner un 80 ahí, 1 más R elevado a 3 del PGNR, porque lo que andamos buscando es R. ¿Ya? Este es un valor conocido. Es un
un bar. ¿Sí? Ah, no. Ahí. Necesitamos igualarlo a 0. Despejen el héroe. ¿Cuánto lo pasamos? ¿Mm? O sea, el man queda dividiendo todo y queda multiplicando la suma de 1 más R. Ya, pero ¿cómo no me va a dar? ¿Cómo despejo el 1 más R? Hay dos situaciones. Una situación simple donde el numerador de esta expresión es siempre el mismo. Y una donde no es el mismo. Donde es el mismo es fácil, y eso lo estudiamos en matemática financiera. Pero cuando no es el mismo, no puedo despejar eso. No puedo despejar. De hecho, la forma correcta de escribir una expresión para poder resolver esto sería hacer lo siguiente, escribir lo siguiente. Polinomio, lo igualamos a 0. Y aquí es 1 más R, perdón, 1 partido por 1 más R. La clase pasada conversamos de los polinomios. Supongamos que tenemos 2 periodos y despejar el X en esa expresión, ¿es fácil o difícil? Fácil. ¿Sí? ¿Y que iguala? A la raíz cuadrada de todo. De la suma de todo. Sí. No, voy. Ahí, ¿cierto? Una cosa fácil. Fórmulas ahí. 7 de grado 3 el polinomio. Bueno, No existe. no, si hay aplicaciones que lo hacen ahora. Es medio molesto para hacerlo para nosotros, lo podríamos hacer. Cuando es de grado 4 también hay un algoritmo, pero hacerlo a mano ya es muy engorroso, son muchos cálculos, muchas condiciones. Si pasa esto y pasa esto, hay que hacer este cálculo. Engorroso. Cuando ya es de grado 5, quizás existe algún algoritmo, pero ya no es pago como humano. Y si ya es de grado 6, nos pasamos al arte porque hay que achuntarle a uno. ¿Cuál es la gracia de resolver el polinomio? ¿No vieron, no estudiaron esto en la asignatura de matemática? ¿De los polinomios? Había por ahí algo de magia que decía, oye, si llegáis a encontrar una raíz, ya es bueno porque la achicamos un grado y nos vamos quedando con un polinomio más chico hasta que lleguemos al de grado 2 y lo resolvemos más. Pero encontrar una raíz a veces no es simple. Y hay varios teoremas. Hay unos teoremas que te dicen, mira, toma los divisores, enteros, no sé, racionales, etc. Y empieza a hacer ahí pruebas. A prueba y a prueba. Cuando encontráis uno, excelente. Hay otros teoremas, como el teorema de Descartes, que te dice, oye, mira, tú mira los cambios de signo que hay acá en esta expresión original. ¿Cuántos cambios de signo tenemos? Partimos de un negativo, pasamos a un positivo, y de ahí son todos positivos, así que hay un solo cambio de signo. Así que lo que podemos decir es que existe lo más una raíz positiva. El otro te cambia el signo y te dice cuántas podrían ser negativas y la diferencia es cuántas pueden ser complejas. Pero no es fácil resolver. De hecho, gracias a la complejidad matemática que tiene, existen varios valores de TIR, varios valores de rentabilidad. O sea, si yo tengo flujos de caja, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, yo cuento los cambios de signo y cada cambio de signo puede ser una raíz distinta. Entonces, ¿cuál de todas es la correcta? Ya. Lo bueno es que hay herramientas como Excel que son astutas para calcular la TIR y lo hacen bien. Obviamente utilizan algoritmos que son de aproximación. Y aquí tenemos un ejemplo. Determina el valor de la TIR para la siguiente serie de flujos y en rojito no hay tasa de descuento. La tasa de descuento no existe, no se considera cuando nosotros queremos calcular la TIR. ¿Cuál es la función? No me acuerdo cómo se escribe, pero vamos a buscarla acá. TIR. Vamos a financiera. Lo más probable es que empiece con T. Oh, dice TIR. Ustedes no alcanzan a ver nadie, ¿cierto? Sí. No alcanzo, pero ahí dice TIR. Le doy a aceptar y aquí me dice selecciona valores. Me dice, es una matriz o referencia de celdas que contengan los números para los cuales se desea calcular la tasa interna de retorno.
completita. De hecho, voy a hacerlo mal. Voy a seleccionar desde el periodo 1 al periodo 7. Noten que solamente son valores positivos. Solamente son valores positivos. Y ahí en estimar le podemos colocar algún valor si es que de alguna forma sabemos más o menos cuánto es la rentabilidad del negocio. 10, 15%. Si no lo saben, no le colocan nada. Y me da un error. Me dicen, error. Porque para que la TIR exista, yo necesito cambios de signo, al menos uno. Si no hay cambio de signo, me va a arrojar un error porque estoy pidiéndole un imposible. Calcula un band 0 donde todos los flujos son positivos, incluso este. ¿Me podría dar 0 si esto es positivo? No. Entonces, le amplío ahí para incluir el del periodo 0 y me da 15,57%. ¿Cómo se interpreta? Este proyectito que está acá tiene genera una rentabilidad del 15,57%. ¿Sí? Es decir, si yo me meto a ese negocio, mis esfuerzos monetarios, lo que yo invierto en el negocio, se va a ver transformado durante la realización del proyecto en un 15,57% de ganancia. Iván, ¿cuánto más tiene? Para calcular el PAN necesitamos la tasa de descuento. Si quieres que te calcule el PAN, me tienes que dar tu tasa de descuento. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del proyecto. Ahora, si tú me das la tasa del proyecto, tu tasa de descuento, supongamos que tenemos clarita esta película, la rentabilidad del proyecto es 15,57 y yo ando feliz porque yo vendo el proyecto. O sea, yo lo vendo y yo me quedo trabajando en el proyecto. O sea, yo me gano un sueldo que está declarado ahí en el intermedio. O sea, me puso un sueldo de 2 millones. Ahí en mi fundación, los huevos de gallina feliz. O sea, me voy a pagar un sueldo por ser el que va a administrar el negocio y el que se va a poner con el capital se va a ganar un 15,57%. Todos felices. Me inventé el proyecto, me inventé pega. Y el dueño del capital se está ganando siempre su 15,57%. ¿Cómo gestionamos ese? Bueno, depende. Puede que él no quiera recuperar su dinero, sino que lo quiera recuperar después, etc. Quiere dejarnos la plata en una caja chica para el negocio, como sea. Pero supongamos que tengo calculado el proyecto y llego a ofrecerle el proyecto a un inversionista y le digo, oye, mira, tengo esta idea de proyecto, lo evalué, tiene esta rentabilidad 15,57%. ¿Cuál es tu tasa de descuento como para saber si te conviene o no? Y él dice, no, mira, yo en fondos mutuos, invierto en fondos mutuos ultra premium, categoría fondo Z, y me gano un 20%. Ah, ya le dije, ya, nos vemos después jugando pádel. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que quiso decir? No, gracias. No, gracias. O sea, ¿para qué te voy a decir que mi proyecto tiene 15,57 si tú estás ganando 20? O sea, no te va a interesar mi proyecto. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, mira, invierte en este negocio y te vas a ganar un 15%, o sea, vaya a perder de ganar el 5% que ya estoy ganando. No, pero el sueldo es mío, no es tuyo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy donde alguien y le digo, oye, mira, tengo esta idea, ¿cuál es tu tasa de descuento? Y yo te digo, mire, yo con suerte llego al 8%. Oye, ¿te interesaría invertir en este proyecto? Porque si tú tenías un 8 a un 15,57 es tanto. ¿Pero quiere decir que él va a ganar dinero infinito? No, porque el proyecto está agotado, el proyecto tiene un monto de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo calculamos la ganancia? Ah, bueno, cuando el proyecto genere ganancias, 15,57% va a ser tuyo. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Con el avanzar del tiempo, si él invirtió eso, yo a lo largo del tiempo le voy a entregar un equivalente del 15,57% extra. Es decir, va a tomar sus 100.000 y adicionalmente 15.570 pesos. Bueno, ahí no suena tan atractivo, pero los montos son ficticios. Ya, ¿qué tal la TIR? ¿Más fácil de interpretar? ¿Más limpio? ¿No requiere R?
Esa es una característica importante, porque a veces cuando la gente que está formulando y evaluando proyectos no tiene una inversionista, o sea, mira, mi pega, yo trabajo en Corfo, mi pega es formular y evaluar proyectos, pero ¿cómo los evalúo si no tengo un R? Alternativa directa, calcular la proyecto. Alternativa 2, calcular el proyecto para un R de 5%, 6%, 8%, 10%, más o menos los que sean realistas de acuerdo al mercado. Entonces, ¿yo qué es lo que le ofrezco al tomador de decisiones, al posible inversionista? Le ofrezco algunos valores de banco. Ojo, lo que nunca le voy a pasar a alguien es después de haber hecho todo el proyecto, de haber construido estos flujos de caja, yo les voy a pasar esos datos. A nadie. Esa pega vale oro. Si yo le paso eso a alguien, básicamente no le estoy vendiendo un proyecto, le estoy regalando. ¿Sí? Y llegar y copiar. Claro, por mucho que yo le llegue los montos, solamente el monto, ya es un antecedente, porque a veces tienes algunos negativos por acá. Ahora, si le entrego el proyecto completo donde está el archivo Excel y el documento donde está toda la justificación de cada cifra que está ahí, no lo voy a poder vender, me lo van a robar. Entonces, si yo hablo de los métricas y digo, mira, esta alternativa de proyecto, te la describo así, no te doy obviamente todos los detalles que te tengo que dar, que me costaron a mí un esfuerzo, y te digo que ese proyecto tiene una rentabilidad del 18%. ¿Permite captar la atención de alguien o no? ¿De quién? No, pero ¿a qué le va a interesar tu proyecto? El inversor. A quien tiene una tasa de descuento inferior al 18%. Y alguien por ahí que quizás también anda por ahí por el 18%, probablemente. Ahí empezamos a conversar. ¿Habrá alguien que esté dispuesto? ¿Quién estaría más dispuesto a poner plata en un proyecto? Supongamos que tenemos un proyecto que lo estamos, este mismo, 15,57 y hay 3 interesados. ¿Cuál de ellos va a estar más dispuesto a comprar ese proyecto? El que tengo una tasa de ganancia más baja. ¿Tiene una zapatilla? El R no tiene nada que ver. Yo diría que quien es más probable que invierta en el negocio es el que esté en mejores condiciones para absorber un negocio. ¿Qué sería? ¿Quién tiene mejores posibilidades? Primero el que tiene capital. Porque el que tiene capital puede decidir si usa su capital o se endeuda para poder sacar el mejor beneficio en ese negocio. Quien no tiene capital está obligado a la deuda, tiene menos libertad. ¿Quién más? Si a la hora de pedir dinero, ¿a quién le prestan más convenientemente el dinero? La gente que tiene empresa. A gente que tiene activos. O sea, al tipo de persona que si no cumple la deuda, le van a quitar algo, le van a quitar una porción de algo. ¿A quiénes tiene mejores antecedentes financieros? O sea, quien ha pedido préstamos y los ha pagado bien. Ojo, pagar bien un préstamo no significa pagarlo, significa pagarlo de acuerdo al compromiso, porque los bancos asumen un compromiso. Uno asume un compromiso y yo digo, mira, yo te voy a pagar esto en 10 años y después yo lo pagué en 2 años. ¿Qué piensa el banco de mí? O sea, sí soy buen pagador, sí pago, pero en realidad yo no. Claro, como que ellos privilegiaron prestarme plata a mí en virtud de no prestársela a alguien más porque yo iba a pagar 10 años y son 10 años de intereses. O sea, hubiesen ganado más si yo cumplo. Y ser buen pagador es un diagnóstico de un montón de cosas. Por ejemplo, hasta la edad que ustedes tiene que ver con el monto. Ahora, Y el que paga, pero va refinanciando. el que paga y va refinanciando, sí, pero no para montos muy riesgosos. Ah, Sí, en economía muy riesgosa. O sea, ¿qué es lo que le conviene al banco? Al banco lo que le conviene es que uno no termine nunca pagar la deuda, pero que la pagues. Ahora, al banco por gestión, nunca uno siempre piensa, ¿no?, que el banco debe ir a quitar la casa. Al banco no le gusta hacer eso. ¿Por qué? Porque no es su negocio principal. Entonces, para recuperar algo del monto de la deuda, tiene que ir y hacerse cargo con el contrato. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer siempre las instituciones? Tratan de arreglar esta situación en la buena. ¿Sí? O sea,
hagamos un nuevo contrato de la deuda. O sea, si las cuotas son muy altas, busquemos otra forma. ¿Para qué? Para que tú no quedes en calidad de que no estás cumpliendo y puedas pagar, y a mí me beneficia. O sea, en lugar de que me pagues 10 cuotas de 5.000, págame 20 de 4.000. Algo por el estilo. Ya, ¿tenemos claros los criterios de evaluación de proyecto? Ojo, de aquí al sábado tienen que ponerse a tono con esta cuestión. ¿Y qué significa tono? Pegarle una revisada. Si tienen dudas conceptuales, tienen que salir. Porcentaje del 15%, pensando en que hay alguien que tiene dinero y quizás le conviene invertir en el banco. El banco tendría que darte más de 1,56. Ahora, hay una característica que tiene esta métrica de evaluación de proyectos que le hace, no es que la haga más robusta, pero permite hacer extensiones del análisis más simples. Por ejemplo, ¿qué pasa si el proyecto en realidad yo se lo estoy vendiendo a varias personas y le estoy vendiendo porción del negocio? Como acciones. Participación, o sea, si tú aportas el 20%, tú vas a ser dueño del 20% de la ganancia y del negocio en general. ¿Cómo le puedo vender yo a la persona? ¿Tiene algo que ver el 20%, si ellos invierten 20, 50? ¿O independiente de esa cifra, independiente de la cantidad que invierten? Pero el transfer es justo, porque yo le digo, mira, si tú inviertes una cierta cantidad de dinero, la rentabilidad del proyecto es de 15,57. Nosotros vamos a liberar, no sé, de acuerdo a cierto pago, pero tu operación es del 15,57. Y es independiente de la cantidad de dinero que tú inviertas. Entonces, si tengo 10 personas que invirtieron el 10%, a todas les cuento lo mismo. Tú vas a ganar el 15,57%, pero ojo, es rentabilidad, así que es por lo que tú invertiste. Pero, profe, pero eso tiene un límite, me imagino que tiene que ver, a ver cómo decirlo, él tiene que conseguir a 10 personas, pero entre las 10 tienen que invertir los 100.000, porque si no el valor sería distinto, ¿no? Ah, claro, no, ahí hay. Entonces igual hay un límite, digamos. Hay participación en el ojo, y decir que estamos pensando en ese 100.000 es relativo, porque a veces tenemos un flujo de reinversión acá y también tenemos un flujo negativo. Lo que pasa es que hay muchas veces lo que hacemos es ser más astutos, es no ir retirando los dineros para ir generando ahí un monto libre de riesgo. También las utilidades muchas veces no se reparten completamente, sino que se quedan como parte del negocio. ¿Y eso es lo que se conversa en la junta de accionistas? Claro, pero a la larga, tú siempre, es que no pensemos en accionistas, a veces es más compleja. Pensemos No, que eso es una curiosidad, no, estamos siendo invirtiendo en un negocio, ¿ya? Y compartimos las ganancias equitativamente. ¿Y qué significa equitativamente? Y todos tenemos la misma parte. Que todos tenemos la misma rentabilidad. Si tú inviertes 20, bueno, te ganan 20 por eso. Si tú inviertes 10, bueno, te ganan 10 por eso. Si tú inviertes 50, te ganas 50 por eso. Todos estamos multiplicando por lo mismo. Si tú invertiste más, vas a recibir más, pero por la vía, cada peso te va a aportar el mismo más. Y lo otro es que si son este tipo de negocios así, hay que dejar bien claro cómo es el cuento, porque si el negocio consiste en comprarse una food truck y somos 3, o sea, ¿quién se lleva la parte del motor? O sea, no es tan simple. Generalmente ahí, bueno, somos los dueños los 3 de esto. Este activo no se puede vender si no estamos todos de acuerdo, no se puede liquidar, y obviamente si se transforma en dinero se reparten equitativamente. Entonces, hay que dejar esas cosas reglamentadas. Las acciones son otro entuerto, porque ya ahí estamos hablando de propiedad. O sea, yo puedo tener una acción de Iansa, por ejemplo, que es un documento que acredita que yo soy dueño de una partecita de Iansa. Y puede que yo nunca en mi vida haya pisado Iansa, que ni siquiera compre el producto, etc. ¿Usted recibe un activo por eso? Es que lo que pasa es que tener una acción es muy poco. Pero no importa. ¿Recibe dinero por eso? ¿Por tu acción? Existe dos formas de recibir dinero. Ojo, esto de recibir dinero depende del negocio y de la cantidad de acciones que tú tengas.
Una acción te genera, no me acuerdo cómo se llama, pero una rentabilidad. Entonces, supongamos que el año pasado la rentabilidad del negocio fue del 8% y en toda la articulación legal se reparte eso hacia los accionistas. Entonces a ti te puede llegar un cheque por 2 pesos. 2 pesos por acción. Si tú tienes una acción te llega a 2 pesos, si tienes 100 acciones, eso por 100 y así. Y otra cosa es la propiedad de la acción, que la acción es como un título de propiedad. Donde yo que puedo ir y vender la acción. Pero, disculpe, profe, pero eso significa que cuando la empresa quiere tomar una decisión, ¿le preguntan a usted? No. ¿O no tiene nada que ver? Se supone que a los dueños le preguntan, los dueños son los accionistas. Pero lo que siempre se hace es que los accionistas, Mayoritarios. todos tienen derecho a votar. Pero a veces tu voto vale nada, porque hay alguien que compra el 20% y se junta con otro que tiene el 31%. 51% no importa. Ahora, hay un montón de cosas, es súper interesante esta cuestión, porque se imprimen acciones cada cierto tiempo. Yo una vez compré una acción de una empresa hotelera, pero justo empezaron a aparecer todos los temas digitales y empezó a bajar y la vendía al tiro, porque de hecho empezaron a desaparecer los diarios. Entonces, Ahora ¿no? debe estar por las Como nubes. pero Quizás, no sé. No, sí, que las papeleras todas en papel. Fíjense que en la época digital consumimos más papel que antes. eso te lo regalé una En Chile se están poniendo en marcha celulosas nuevas para vender celulosa. Imagínense, el negocio ahora, los food truck, servilletas. Tenéis que tener servilletas. Pero esa es una empresa noruega. Ahora la quiero comprar. Mucha hierca, quizás. Ni siquiera conocía, pero. Ya, pero el tema de las acciones. El otro es que tú puedes vender la acción y recuperarte un monto. O sea, de acuerdo a lo que vale. Si la Pero yo empresa- puedo perder plata en comprar acciones. ¿Puedo perder plata en comprar acciones? Sí. Porque supongamos que en un inicio el negocio tenía 100 acciones, había 100 dueños, y a lo largo del tiempo el negocio le fue yendo bien, y entonces empezaron a generar más, a crear acciones. Y resulta que después tú miraste para atrás y ya no son 100 acciones, son 1000, tú tenías una. O sea, antes tú eres dueño de una centésima parte y después te fueron achicando el monto. Perfecto, son acciones como una parte del negocio. Es un título de propiedad. ¿Ya? Y por ese título de propiedad tiene el derecho a capturar parte de las utilidades. Si te cobran impuestos, a veces uno dice mejor no, pero a veces los negocios te las tienen que compartir. Si quieren vender la empresa, tienen que pedir autorización igual, ¿no? Es que no, la empresa no se vende. Ah, ya, ok. Yo puedo vender mi acción y eso sería el sinónimo de vender Ah, la ya. empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que los grandes grupos financieros se las arreglan para controlar la empresa. Entonces compran muchas acciones, y cuando ellos dicen, no, yo voy a vender la empresa, es porque van a cambiar de dueños de ese gran monto. O sea, los dueños mayoritarios son ellos y ellos van a llegar al poder ahora. Esa es la... Y a la larga, no sé, por las empresas que son buenas, a veces tienen dos grupos que son los grupos de poder. Esto es lo más parecido a la democracia. Dos grupos tienen la parte mayoritaria, toman entre ellos las decisiones para todos, pero entre ellos no se quieren entregar el poder. O sea, no, yo no te quiero vender mis acciones porque tú estás generando buena ganancia. Pero las acciones son limitadas en una empresa, ¿no? Existen Hay una cierta X cantidad cantidad. y los accionistas se ponen de acuerdo para generar más acciones. Y puedes comprar un mínimo también, porque por ejemplo, yo tenía que comprar mínimo 50 acciones. Eso depende, porque a la larga tú puedes incluso heredarla, regalarla, repartirla. También de las empresas, el tipo de sociedad que tengo. Es que las sociedades anónimas son las que generan Claro, acciones. Tienen que cumplir un montón de requerimientos legales, estar inscritas, cotizar en la bolsa, las acciones se tienen que poder transar y Eso es lo que vender. tiene que estar en la bolsa. Eso sí puede ser a través de los bancos. Comprar acciones
comprar acciones, vender acciones, sí, pero no surge mágicamente. O sea, no es como que yo quiera comprar algo y se genera y se produce para mí. La empresa tiene que O sea, exactamente- yo puedo decir, yo quiero comprar, pero nadie vende. Claro, ya, la empresa tiene que ¿Y determinar. qué es lo que pasa? Cuando yo digo, oye, yo quiero comprar acciones de CNPC, ¿alguien vende de CNPC? No. Alguien del lado grita, todos quieren comprar de CNPC, las acciones de CNPC empiezan a subir. Claro, por la. Ojo, no es que el sistema sea manipulable, pero si realmente hay gente que quiere comprar la acción, esa acción va a ser más cara. O sea, ¿quién quiere comprar algo bueno? Tiene que estar dispuesto a pagar. Ahora, también puede pasar que una acción empieza a decaer. ¿Y qué es lo que empiezan a notar? Que la gente la tenía y dice, no, decido venderla. Y cuando mucha gente decide venderla, lo que tiende a pasar es que el precio se cae. Y a veces cae drásticamente. Como el precio del dólar. Pero todo que tiene oferta y demanda. Por la ley de oferta y demanda, el dólar puede tener campo brusco, después se estabiliza. Hay algunos, al pasar del tiempo, supongamos que teníamos ese nivel de precio del dólar, el Estado puede hacer alguna política que va a estabilizarlo, o sea, lo va a dejar quizá un poco más alto, pero no va a oscilar. Entonces, podemos pasar de esto a eso, pero el movimiento aquí a veces es así. Cuando habla de estabilizarlo, porque le inyecta dólares a la bolsa. Depende. Está- Depende, hasta un discurso bien dado bueno, puede estabilizar la situación. Lo que pasa ahora es que habla el presidente, cuando el presidente dice no, así como un discurso, de aquí al año 2040 Chile se va a caracterizar por ser un país ecosustentable que le va a sacar el 100% de la minería, como contradictorio. claro, no tiene sentido. Vamos a ser un país 100% de, o sea, vamos a minar todo lo que vamos a minar, pero vamos a ser ecosustentable. Ahí chuta, se ve bueno el discurso, se ve difícil, pero algunas empresas que son estas que se encargan de reducir la contaminación, de generar nuevos procesos productivos, van a mirar a Chile y van a decir, oye, atento a eso. Claro, porque se necesita meterse. No es suma, es como una suma cero. Dicen, vamos a minar más, pero vamos a contaminar menos. Entonces, probablemente hay una compensación. Entonces, cuando alguien te manda ese discurso, te está colocando ahí un enfoque a futuro. Entonces, las proyecciones son buenas. Y a las empresas grandes que hacen grandes inversiones les interesa la proyección, les interesa el vaivén a corto plazo. Pero cuando le agregan discurso como, y lo va a hacer el Estado, y ahí la gente dice, no, salgamos de Chile, el dólar se va a la espalda. Hasta los migrantes se van. Ahí pasa, ¿no? En Europa pasa eso. Cuando los países empiezan a estar mal, los migrantes se van al país del lado. Pecho frío. Oye, pecho frío. Ya chicos, nos vemos el Ya. sábado. Yo se puse. No.